Hola, hola, muy buenas tardes, bienvenidos al diario, es un gusto estar con ustedes. Hoy es un día histórico, importantísimo en la lucha contra el lawfare, contra la guerra política, utilizando la justicia, utilizando el Estado y utilizando el Estado para cometer delitos. Eso es lo que hizo la banda de Macri. Y te voy a explicar en dos palabras por qué esta banda lleva el sello de Mauricio Macri, esta banda descubierta adentro de la AFI, haciendo espionaje ilegal y que hoy han quedado todos presos. Faltan 1 o 2 que van a caer, que ya sus abogados están llamando por teléfono al juzgado para pactar la entrega. Esta banda es parte de la historia de Mauricio Macri, pero de la historia desde que es joven, desde que dejó la facultad Mauricio Macri y entra a trabajar en una empresa de su papá. Desde ahí que Macri viene desarrollando el complejo de inútil. Y esto no es una cuestión valorativa, esto lo ha contado en la intimidad Mauricio Macri, porque eso explica todo lo que viene después. No se puede entender por qué se hizo esta barbaridad en el gobierno nacional sin saber qué hizo Macri en su trayectoria empresarial y política. Cuando llega a la empresa Sebel, él mismo cuenta que todos creían que él era un inútil, que tenía que probarle a su padre que él valía. Le fue muy mal en la empresa Sebel, le fue horriblemente mal, la chocó. De ahí entonces se escapa y se va a Boca Juniors. En Boca Juniors llega Mauricio Macri, por supuesto a fuerza de mucho dinero que invirtió en la campaña, llega y también era una ave, una rara avis, como un ave, un sapo de otro pozo, en realidad en la dirigencia de los clubes de fútbol. Y ahí también Mauricio Macri creía que los demás pensaban de él que era un inútil. Entonces, ¿qué hacía Macri para adquirir un poco de mayor seguridad en su desempeño? Hacía espionaje ilegal. Lo hizo en la empresa privada, porque esa es una práctica desgraciada de la competencia empresarial, que después él llevó adelante en Boca Juniors. Esto lo sabe la gente que competía contra él. Macri espiaba a otros dirigentes del fútbol, de esa manera tenía un poco más de seguridad. Claro, tuvo la suerte de cruzarse a Carlos Bianchi, de que Grondona lo hiciera contratar a Carlos Bianchi, y Bianchi agarró una racha ganadora y lo proyectó al éxito. Por eso le fue bien en Boca. Pero él seguía convencido de que él era un inútil y que todo su mérito era en realidad de Carlos Bianchi. Luego, cuando desembarca en el gobierno de la ciudad de Buenos Aires, exactamente lo mismo. Cuando es jefe de gobierno, también estaba convencido que todo el arco político pensaba de él que era un inútil. Y entonces, ¿qué hizo allí? También empezó a desarrollar cuestiones de espionaje ilegal que fueron descubiertas, que terminó todo con una causa judicial muy larga y que después tuvo un mal final. Y ahí, para también dotarse de mayor seguridad, espiaba a los demás. También, en ese caso, se cruzó con una persona que es un buen dirigente político, que es Horacio Rodríguez Larreta. También ahí depositó gran parte del éxito, o radicó gran parte del éxito de Mauricio Macri. Ahora, cuando termina como presidente de la Nación, él mismo estaba convencido de que no iba a poder gobernar. Él no tenía carisma, su partido político era un partido político muy nuevo, su alianza era una alianza que, bueno, que pendía de un hilo, que podía romperse en cualquier momento. Tenía una enorme inseguridad Macri cuando asume como presidente. De hecho, eso se ve en lo que pasa el día del intercambio de mando. No se anima a que Cristina le entregue los atributos en el Congreso. Le tenía miedo a la militancia, le tenía miedo a la movilización, su partido no movilizaba, le tenía mucho miedo y envidia al carisma de Cristina Kirchner. Él ya había llegado al gobierno con un objetivo, que era perseguir a los opositores. Por eso arma la más fabulosa maquinaria de persecución jamás vista en el Estado argentino. Hay que remontarse a la época de la dictadura para encontrar un esquema parecido como el que arma Mauricio Macri. Estamos viendo hoy, cayó presa, solo la etapa AFI, la dedicada al espionaje ilegal. El espionaje ilegal le permitía a Macri tener un poco mayor de seguridad porque investigaba a los propios, no sea cosa que hablaran mal de él o que se confabularan,
para dejarlo afuera. Entonces, para quedarse tranquilo, investigaba a los propios, a Rodríguez Larreta, a Santilli, a Monzó, a Frigerio. Investigaba a todos los más cercanos que él pensaba que podían ser díscolos y a quienes él les tenía algún tipo de temor. Pero también, por supuesto, a la par, investigaba a los opositores, porque la maquinaria de persecución se nutría de lo que pudiera conseguir este grupo de delincuentes enquistado en la AFI, todos provenientes de la policía de la ciudad, también con los mismos genes de ese grupo de espías ilegales que él había armado de la mano del Delfino Palacios, ya fallecido cuando él era jefe de gobierno. Todo esto está en el ADN de Mauricio Macri, el espionaje ilegal y la persecución a los opositores. Él sabía que le iba a ir mal. En esto hay que darle toda la razón a Mauricio Macri. Él se conoce bien a sí mismo. La pegó, fue un inútil y fue un desastre como presidente. Y se sostuvo, en gran parte se sostuvo gracias a la persecución, a meter preso a dirigentes políticos de la oposición. No pudo con Cristina, pero sí pudo con un montón de otros. E incluso ahí metió presos a empresarios, acusándolos de ser testaferros del kirchnerismo y demás. Mentiras que nunca terminaron por demostrarse. Entonces, todo esto no es casualidad y tenés que entender que es tan solo una parte. Vamos a ir descubriendo de a poco la fabulosa maquinaria de persecución del macrismo. Por un lado, la AFI, pero por otro lado, también extremadamente importante, la AFIP. La AFIP, también dentro de la AFIP, una banda de tareas igual a la de Super Mario Bros. Igualita, capaces de todo, que no les importaba nada, no estaban ahí para recaudar, que es la función de la AFIP, estaban para perseguir, y lo decían ellos. También había un Super Mario Bros. Dentro de la AFIP. También, por supuesto, estaba el grupo de tareas metido en la oficina anticorrupción, con Laura Alonso a la cabeza, que me parece que al lado de Laura, de estos muchachos son perejiles al lado de las cosas que era capaz de hacer Laura Alonso en la oficina anticorrupción. Otra estructura ahí armada para perseguir opositores. Por supuesto, en la UIF también, Unidad de Información Financiera, también a cargo de Mariano Federici y su segunda, dos personajes claves en la persecución política. Pero no se queden ahí. Después vamos a la superestructura que tuvo la tarea tal vez más delicada, más fuerte y mucho más ilegal que todo este grupo de Super Mario Bros., que fue la mesa judicial del macrismo, que tenía un único objetivo: influir ilegalmente, extorsionar a la justicia para que cumpliera los deseos de Mauricio Macri. Apretaban fiscales, apretaban jueces, para que metieran preso a quienes ellos querían meter presos. Ahora empezó a funcionar de vuelta la mesa judicial, esto lo contaba el Gato Silvestre en Minuto 1. ¿Para qué? Para ver si mantienen algún tipo de poder residual y pueden evitar que Mauricio Macri termine llegando al destino al cual inexorablemente va marchando, que es a la cárcel. Entonces esto es muy grave lo que ha pasado durante los 4 años del macrismo. Estamos recién descubriendo la primera etapa, la AFI. Esta banda de delincuentes que se dedicaba a qué, mirá, lo dice el doctor Villena en una parte de la resolución de hoy donde manda a detener a 22 personas del grupo Super Mario Bros. Pero te quiero leer esto porque es muy interesante. En efecto, dice Villena, se destaca que algunas de las maniobras habrían consistido en obtener información, producir inteligencia y almacenar datos sobre personas por el hecho de su raza, fe religiosa, acciones privadas, opinión política o de adhesión o pertenencia a organizaciones partidarias, sociales, sindicales, comunitarias, cooperativas, asistenciales, culturales o laborales. ¿Esto qué te está diciendo? No me lo saques todavía. ¿Esto qué te está diciendo? Que esto es exactamente la violación a la ley de inteligencia. Acá está descripta, esta conducta es violatoria de la ley de inteligencia. Así que primer paso, violaban la ley de inteligencia. Todo esto está prohibido. Super Mario Bros. Lo hacían, estos 22 personajes nefastos. Por supuesto, no integraba a Super Mario Bros., pero era quien recibía las investigaciones ilegales, Susana Martinengo, a metros de Mauricio Macri. Está presa también. Bueno, mirá la segunda parte, que es muy grave. O también, acá empieza a mencionar otras actividades ilícitas, por la actividad ilícita que desarrollarán las víctimas, que desarrollarán
desarrollaran las víctimas en cualquier esfera de acción y o con el objeto, y acá mirá, esto es clave lo que dice Villena, porque esto era lo que quería hacer Macri, influir en la situación institucional, política, social, económica, en la vida interna de los partidos legalmente constituidos, incluso el suyo propio, en la opinión pública. Esto es clave. Bueno, acá dice pequeño error. Pequeño error, somos falibles, pero lo marco porque es clave. Las cosas que conseguían ilegalmente las usaban para influir en la opinión pública, para quemarte el bocho a vos, para quemarte el bocho, para convencerte, como yo siempre digo cuando hablo del lawfare, en que tal o cual persona eran en realidad monstruos, ¿no es cierto? Monstruos que había que darles con todo y que no tenían ningún tipo de derechos ni nada. Bueno, les decía, en la opinión pública, en personas, en medios de difusión o asociaciones o agrupaciones legalmente constituidas. Acá está abriendo una puerta, Villena, muy peligrosa para algunos colegas nuestros, porque acá lo que está diciendo Villena es, guarda que esto iba a la opinión pública, Esto iba a la opinión pública a través de periodistas, de medios de difusión. Entonces guarda con esa puertita que se está abriendo, por eso está tan nervioso Luis Majul, porque él sabe que Villena, tarde o temprano, puede conectar lo que hacía esta banda de delincuentes con otro delincuente que recibía también los servicios de esta banda. Ese es Luis Majul. Así que cuidado, porque ahí Villena lo está diciendo con toda claridad, Guarda. Bueno, esto es lo que les decía, ¿no? Esta es la cédula de notificación con todo esto. Miren, detrás de esto, todavía no me lo muestres, porque detrás de todo esto no solo está la mano, el ADN de Mauricio Macri, claramente metido en todo, porque insisto, todo este accionar representa quién es Mauricio Macri, su problema de que tenía miedo de no poder gobernar, entonces necesitaba meter presos a opositores, con eso conseguía, supuestamente él creía que iba a conseguir oxígeno político para, si se mandaba macanas, poder aguantar y dentro de todo hacer una presidencia y cumplir el mandato, aunque sea. Vuelvo a decir, tuvo razón Macri, tuvo razón en pensar que iba a ser un inútil, fue un desastre su gobierno. Y en gran parte se sostuvo porque durante algunos años todo el tiempo había siempre noticias. Acordate que cuando lo meten preso a Lázaro Báez era un pésimo momento de Mauricio Macri, habían aparecido los Panama Papers. Cuando ilegalmente detienen a Cristóbal López y Fabián de Sousa, el gobierno de Macri había aprobado una ley que les generaba un perjuicio tremendo a los jubilados y había habido un escándalo nacional. Las detenciones ilegales se usaban para tapar quilombos políticos de Macri. ¿Se entiende? Esto no es casualidad. Todo tiene que ver con un plan maestro de Macri para poder gobernar, haciendo desastres, saqueando el país, endeudándolo, reventando la economía. Pero ustedes saben, ¿no? Esto es más viejo, el pan y el circo, ¿no? Cuando no te dan pan, te dan circo. Eso hizo Macri. Te sacó el pan y te dio circo. ¿Qué circo? Este circo. El circo de los detenidos, el circo del memorándum, el circo de la persecución a Cristóbal López, el circo de Lázaro Báez, el circo de Elías, de Esteche. Todo circo, todo circo. Para eso necesitaba de este grupo de tareas. Pero además, detrás de esto, la pátina de república, de institucionalismo, de honestidad, la daba otro personaje siniestro y nefasto de la política argentina, tan dañina como Mauricio Macri, que es Elisa Carrió. Mirá lo que dice el abogado Maximiliano Rusconi, que la conoce muy bien el accionar siniestro de Elisa Carrió. Mirá, te llenaste la boca con la República y contribuiste a armar un sistema criminal y profundamente ilegal de escuchas, intrigas y seguimientos clandestinos. Sos una vergüenza, tenés la dignidad de arrepentirte y antes de ir presa, retirarte de la política. Hiciste mucho daño. Mirá cómo es, que ni siquiera necesita nombrarla y todos sabemos que está hablando de Lilita Carrió, otro personaje